Buenos días para todos. Dios les bendiga. 7:45 de la mañana. Les pido excusas por el retraso. Pero ya estamos aquí y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Padre Santo. Te pedimos que sea tu palabra hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Que seas tu Dios Todopoderoso, hablando, Señor, transformando nuestra vida con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, traspase nuestro corazón como espada de doble filo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos acá juntos, estuvimos hablando acerca de los reyes, de los gobernantes de Israel. Dios le dio al pueblo jueces y gobernantes para conducirse. Aun cuando él era su rey, su Dios, ellos pidieron un, un rey porque querían ser como las demás naciones. Tenían el mayor privilegio de todos, que Dios los gobernaba, ellos mismos estaban con ellos. Sin embargo, ellos quisieron ser como los demás, tener un rey que los gobierna. Eh, Y la mayoría de estos reyes fueron reyes que no buscaron al Señor, salvo el caso de David y algunos de sus sucesores, de sus descendientes, pero los demás no buscaron al Señor, sino que se fueron tras sus dioses. En el día de hoy vamos a reflexionar acerca de aquellas personas que llevaban el mensaje del Señor al pueblo, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volverse al Señor, porque este pueblo de Israel era un pueblo que no buscaba al Señor de manera constante, habiendo sido llamado por la misericordia de Dios a ser su pueblo especial. Los profetas, no, por favor. Los profetas llevaban ese mensaje de arrepentimiento para el pueblo. Dios los designaba y su propósito era llamar al pueblo a volverse de sus malos caminos y volver hacia Dios. Ese era el propósito del profeta, más que anunciar eventos futuros. Si bien es cierto que Dios permitía por su poder que le anunciase eventos futuros, como vemos con el caso de Elías, cuando anunció que iban a haber 3 años y medio de sequía. Pero no todo era así. El mensaje central del profeta era llamar al arrepentimiento al pueblo. Vemos como en el antiguo pacto este ministerio se desarrolló de múltiples maneras. Y a través de varios hombres. Los más conocidos son los que dejaron sus escritos en el Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o los que llaman profetas menores: Oseas, Amós, Miqueas, Abdías, Jonás. Todos ellos todos ellos en sus mensajes cortos o largos evidencian claramente el mensaje de Dios que le enviaba a su pueblo de arrepentimiento. Los profetas de Dios le dijeron al pueblo que se arrepintiera, destruyera los ídolos y confiara solamente en el Señor.
Los llamaban a la destrucción de los ídolos porque Israel se había prostituido hacia ellos. Israel se había prostituido hacia ellos. Veamos un ejemplo de esto. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Aquí habla un profeta de Dios, Elías. Y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Aquí Elías llamaba al arrepentimiento. Porque el gran problema de Israel era ese, estaba dividido su corazón en dos pensamientos, entre Dios y los ídolos. Entre Dios y los ídolos. Entonces el llamado del profeta era el llamado al arrepentimiento. Quienes buscaban al Señor debían hacerlo de todo corazón, porque Él es Dios verdadero. Elías les pone un planteamiento retórico, les dice, si el Señor es Dios, síganlo, y si es Baal, el Dios ese falso que ustedes sabrán, pues síganlo, pero dejen de tener un pensamiento doble, un pensamiento ambiguo acerca de Dios. O siguen a Dios o siguen a Baal, pero como diríamos por ahí, dejen la bobada. Decídanse pues, porque Dios no aceptará la adoración de una persona que adora a otro. En nuestros tiempos no necesariamente puede ser otro Dios, así pues como Baal o esto, pero sí puede ser un ídolo. Puede ser un ídolo, ¿sí? ¿Qué clase de ídolos tienes? Que compiten con un Dios que no acepta competencia. El dinero, la lujuria, los hobbies, pasatiempos, no sé. Los profetas de Dios les recordaban las leyes de Dios. Les recordaban las leyes. Mira las flores tan bonitas. Sí, amor. Miro al cielo. Ahorita cuando termine. Yo quiero ir. Los profetas eran hombres que tenían digamos, el mandato del Señor de denunciar a Israel por sus impiedades, de exhibir públicamente que ellos habían incumplido la ley de Dios, habían desobedecido la ley de Dios y por lo tanto vendría el justo juicio de Dios. Vendría el justo juicio de Dios. Si usted quiere ver una ilustración de esto, Jeremías 5 se la muestra mejor. Mire, lo va a leer este capítulo que es muy interesante. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad,
los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se harán a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, todo el pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto? Dice Jehová. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue? En fin, alguien que le oraba a Dios, Padre. ¿Sí ven lo que denunciaban los profetas? Este capítulo nos ilustra lo que los profetas denunciaban, llevando el mensaje del Señor, un pueblo idólatra, un pueblo perverso, un pueblo malo, que solamente buscaba su propio placer, pero no buscaba al Señor, y por lo tanto la ira del Señor
iba a juzgarlos, como pasó. Fueron destruidos a filo de espada y fueron llevados cautivos a tierras extrañas. Los profetas declararon al pueblo que el Señor había dicho que ellos debían arrepentirse o Él los castigaría. Eso decía la ley. Dios enviaría a sus enemigos a luchar contra ellos, los enemigos los conquistarían y los llevarían cautivos a tierra extraña, y los israelitas serían esclavos de sus enemigos, lo que acabamos de leer. Cada profeta habló a un mensaje específico, a una parte específica del pueblo. Isaías le habló a la nación de Israel, aunque él estuvo en Judá también, pero le habló particularmente a la nación de Israel, al pueblo de Israel, al reino del norte, y les advirtió que se arrepintieran, porque el Señor iba a enviar a los asirios, que era el pueblo que dominaba en ese momento, y efectivamente fueron enviados y este reino fue destruido. Veamos Isaías 10, 5 al 6. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Dios dijo que iba a usar a Asiria como su instrumento. Dios puede usar a los pueblos paganos para ejecutar el juicio sobre su pueblo, y así lo hizo. Jeremías fue enviado a advertir al reino de Judá a que se arrepintiera y a que, como no se arrepentían, iba a enviar a los caldeos. Y efectivamente envió a los caldeos y los destruyó. Y cuando los caldeos estaban ya en poder de Jerusalén y el reino de Judá, les dijo a los que quedaban: entréguense a los caldeos y vivirán. Y el pueblo rebelde dijo: no, nos vamos para Egipto, que allá sí nos va a ir bien y no sé qué. Y en Egipto fueron destruidos, porque hasta allá llegó el rey de Babilonia. Jeremías 25. Jeremías 25, entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. ¿Y se cumplió? Sí, se cumplió. Aunque han pasado muchos años desde que Dios prometió al libertador en Edén, vemos que con los profetas también no solamente era anunciado ese mensaje de arrepentimiento, sino ese mensaje de que el libertador vendría y no se había olvidado de su promesa. Entonces los profetas también tenían ese ministerio de anunciar al libertador. Por medio de los profetas anunció muchas cosas sobre él. Les dijo a ellos lo que ocurriría con el libertador, y esto está registrado en la Biblia. Ejemplo, Isaías 53. Usted lo quiere leer más adelante, pero Isaías 53, incluso desde el 52, la parte final, habla acerca del siervo sufriente, que no es otro que Cristo mismo. Él les dijo a sus mensajeros qué ocurriría con este libertador. Ellos lo registraron y esto quedó en la escritura.
Y lo veremos más adelante cómo se cumplieron estas profecías acerca de Cristo. El hecho de que Israel fuera un pueblo infiel hizo que Dios abortara su plan. No, porque ese era el plan desde el principio. Dios no abandonó su plan de enviar al Salvador, aunque la gran mayoría de la gente no estaba interesada en su voluntad ni en sus promesas. Dios amaba al mundo y no quería que nadie fuese al castigo eterno. Y siempre hubo gente que creyó en este mensaje a pesar de que estaban en medio de un pueblo impío. Pero a todos estos que creyeron en él o los perseguían o los mataban, ¿sí? Los profetas eran perseguidos y asolados. Y la gran mayoría que no creía en el Señor seguía adorando ídolos, haciendo lo que las otras naciones hacían. Iban a adorar al Señor, pero no cumplían en su vida lo que el Señor les mandaba. Isaías 29:13 dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así era Israel. Iban al templo, decían que adoraban, daban un sacrificio, hacían oraciones, pero su corazón estaba lejos, muy lejos de vivir una vida conforme a lo que Dios quería. Estaban muy lejos del Señor. Y a veces pasa, hay gente que va a la iglesia y aleluya y glorias, pero en su casa son unos diablos. Y Dios detesta eso, ese culto falso. Nosotros no podemos burlar a Dios porque Él conoce nuestro corazón y conoce si le obedecemos o no. Cada cual tendrá su justo castigo conforme en sus obras. En Israel no solamente estaba esta gente que adoraba al Señor de labios para afuera o simplemente vivía una vida que no agradaba al Señor, sino también habían profetas falsos. Habían personas que no eran enviadas por Dios y daban palabra falsa para desviar al pueblo. Jeremías, capítulo 6, versículos 13 y 14 es un ejemplo de esto. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿A qué se le parece esto? ¿No se le parece a los autoproclamados apóstoles y profetas de este tiempo? Qué bendición, qué paz, el Señor te va a traer prosperidad y vas a ser rico y millonario. El Señor quiere que seas próspero. El Señor traerá bendición sobre tu vida. ¿Y qué del pecado? ¿Y qué de vivir en santidad? ¿Y qué del compromiso? Solamente quieren satisfacer a la gente diciéndole lo que le gusta. Mire, Jeremías 6, 13 y 14 nos lo dice, y tal como pasó en esa época, pasa en esta época. Pero lo estamos viendo desde la época antigua. Estos falsos profetas decían ser mensajeros de Dios, pero no eran enviados por Él. Le decían mentiras a la gente y decían que todo estaba bien. ¿Sí ve? Ahora sigue lo mismo. Personas que no anuncian el evangelio, que no hablan de la santidad, que no hablan del pecado, que le dicen
que no tienen en poco el infierno, el castigo, que no denuncian la maldad, sino solamente le hablan a la gente lo que quiere porque la gente tiene comezón de oír. Algunos sugieren que Dios existe para darles a las personas beneficios materiales y físicos, o sea, Dios es como el genio de la lámpara, entonces el Señor tiene que darme, entonces yo declaro mi sanidad, declaro mi prosperidad. Dicen que si se le da mucho dinero a la iglesia, Dios tiene que dar mucha riqueza a cambio. Pacte aquí, siembre, y el Señor le dará. Eso es mentira. Algunos otros dicen a la gente que le exija cosas a Dios porque tiene la deuda de concederle lo que ellos le piden. Porque como está el versículo Mateo 7:7 donde dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces un versículo malentendido, un pasaje mal contextualizado. Entonces le dicen a la gente que no, es que Dios tiene que darle porque usted pide. Y si clama y con fe, entonces Dios le va a dar. Entonces, si usted pide 50 millones, Dios se los va a dar. Así de chévere, es que le toca. No. Considere lo siguiente. Dios no le debe a las personas nada. Él es soberano. Sigue siendo el Dios santo, justo y soberano que no tolera el pecado en su presencia y que juzgará todo pecado. Los que se niegan a creerle y acercarse a él, como él dice, sufrirán el castigo eterno en el lago de fuego. Dios dice que no hay paz para los perversos. Cualquiera que dice que la Biblia ha cambiado, que la Biblia no es verdad, es un profeta falso. No escuchen a nadie que enseñe algo opuesto a lo que Dios dice en la Escritura. Cada uno debe decidir si escucha las palabras de los hombres o de Dios. Todas estas personas que tergiversan las Escrituras son profetas falsos, son predicadores falsos. Por eso todo debemos filtrarlo a la luz de la Escritura. Si usted escucha locuras como esas que le dije, por favor, huya de ahí. No les ponga cuidado, si está metido en eso, huya de ahí. Porque eso no es de Dios. Donde te prediquen de Dios, te van a predicar el evangelio, te van a predicar de santidad, de compromiso. Te van a mostrar las escrituras como son y no te van a empezar a pedir dinero. O a decirte, sí, todo está bien, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no te preocupes. El Señor te guarda, el Señor te cuida. Sé feliz. Sí, el Señor nos guarda y nos cuida, pero nosotros debemos vivir una vida en obediencia a la palabra. Y en muchos sitios de estos eso nos enseña o se tienen poco. Se enfocan en otras cosas, en las luces, en el show, el espectáculo, humo, cosas de esas. Finalmente, ¿qué pasó con la palabra de estos profetas? Se cumplió y vino el juicio sobre Israel. Israel fue llevado cautivo. Judá fue llevado cautivo. Ellos no creyeron y vino el juicio de Dios. Los asirios trajeron gente de otros países y poblaron esa tierra y ellos se revolvieron con eso. Los descendientes de esta gente fueron los samaritanos. Con los judíos pasó algo similar en cuanto al cautiverio, pero no hubo mezcla de raza. Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, la cautividad duró un tiempo y fueron después regresados a su lugar de origen. Pero Dios les castigó. Los samaritanos, este pueblo no conocía al Señor de una manera adecuada, precisamente por esa mezcla de razas. Esa mezcla de razas. Con Malaquías se cerró el ministerio profético como tal. Pero no quiere decir que la historia paró. Y durante este tiempo,
el Señor permitió que pasaran muchas cosas con el fin de allanar el camino para la venida del Señor. En el caso de la nación de Israel como tal, como les decía, fueron llevados de regreso a su cautividad cuando los persas conquistaron Babilonia. En los libros de Esdras y Nehemías vemos esto, vemos cómo ellos fueron reorganizándose, construyeron. Y la historia nos dice más adelante que ellos lograron cierta autonomía en algún punto. Para hacer un recorderis de historia rápido, los persas dominaron Asia Menor más o menos desde el año 500 hasta el año 336, perdón, cuando los griegos conquistaron el imperio persa en cabeza de Alejandro. Alejandro en menos de 10 años conquistó el mundo conocido, pero este hombre Alejandro murió en el año 333 y todo eso que había logrado se partió entre sus generales, los diadocos. Ptolomeo cogió Egipto, Seleuco cogió Asia y sus otros generales se repartieron Grecia y otras tierras. Pero los reinos más fuertes que quedaron fueron Egipto y Siria, o Seleucia. En medio de ellos estaba Israel. Israel gozó de cierta paz, estando a manos de los egipcios, de los Ptolomeos, pero Antíoco III conquistó de manos de los Ptolomeos Judea. Y su sucesor, Antíoco IV, tuvo problemas con los judíos porque quiso profanar el templo y quiso cambiar sus costumbres y que adoraran a Zeus. Y estos judíos, que eran unos judíos puritanos, por decirlo así, se rebelaron contra Antíoco, Epífanes, le decían Epímanes, el pequeño. Epífanes era el anunciado y le cambiaron el apodo a Epímanes. Los judíos lo menospreciaban, pero finalmente pudieron ganarle a ellos y conservaron su independencia, también apoyados en gran medida por los romanos, que en ese tiempo ya tenían gran poder. La República Romana gozaba de gran poder. De hecho, ya habían derrotado en la batalla de Magnesia al padre de Antíoco, Antíoco III. Y cuando Antíoco quiso llegar a imponer su autoridad en Egipto, los romanos no se lo dejaron. Lo obligaron a desistir de su idea. Y en el caso de Judea, los romanos prestaron apoyo a los rebeldes macabeos, como se les llamó a estos líderes asmoneos, y lograron cierta independencia, hasta lograron volverse reyes. Pero cuando fueron, digamos, molestos para los romanos empezaron a meterse ahí. Los romanos conquistaron, los romanos llegaron, apoyaron al rey existente, pero finalmente cuando quisieron unirse a los partos, la provincia quedó en manos de Roma, bajo un rey fiel a ellos, que era Herodes el Grande, como se le conoció. Entonces hubo dos incursiones romanas. Primero fue la incursión de Pompeyo en el año 66 y después ya fue finalmente con las legiones de Marco Antonio.
que Herodes pudo consolidarse como rey y se volvió un estado tributario romano. Los romanos tenían una prefectura ahí. Pero todas estas naciones eran naciones paganas, no conocían al Señor. Los griegos adoraban dioses falsos, los romanos adoraban dioses falsos. De hecho, cuando Augusto, sucesor de César, después de una guerra civil, pudo consolidarse como el máximo gobernante de Roma, se declaró emperador. Este emperador era simplemente un título, el título imperator quería decir victorioso, pero cuando tú lo miras desde la historia y comienzas a mirar que él sumó no solamente ese título imperator, sino era Imperator Divus Augustus César, eh, dictador, cónsul, concentró todos los títulos que tenía la República Romana para aquellos que dirigían sus destinos. Aunque él quiso mostrarle al Senado que restituyó la República, este señor se autoproclamó como el máximo de los máximos y se subió a un estatus divino. Entonces, en particular en Roma, el emperador era objeto de culto. Y así es como llegamos a la época de Cristo, en medio de naciones paganas y los judíos ahí todavía. Para enseñar la ley, los judíos habían construido unos sitios llamados sinagogas, ¿sí? Ya no tenían el templo donde adorar, pero para poder enseñar la ley y darle perpetuidad a la ley, construyeron sinagogas en muchos sitios. No solamente en Judea, sino en el Asia Menor, en África, incluso en la misma Roma. Pero aún así, con sinagogas y todo, no confiaban en el Señor y seguían siendo como sus antepasados. Aunque hubo un número de creyentes judíos que eran piadosos y esperaban la venida del libertador. ¿Qué concluimos de todo esto? Que a pesar de que Dios envió profetas, envió siervos, Israel no creyó. Israel no conoció a Dios. Y de verdad que este pueblo contristó a Dios, pero Dios no ha cambiado. Y Dios estaba preparando el camino para traer el libertador y no solamente traer misericordia a Israel, sino al mundo entero. Y eso es lo que vamos a continuar viendo el día de mañana. Amigos, Dios los bendiga. Un abrazo. Feliz resto de día. Gracias. Muchas bendiciones para todos. Chao.